Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me oyeron ustedes en el programa pasado hablar acerca de mi decisión de dedicarle 2 hasta 3 programas a un tema que alcanzara en el plano mundial de las noticias un nivel casi comparable con el que generara la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Fidel Castro murió. Y la verdad que sus exequias y todo el proceso de 9 días que se invirtió para llegar hasta una tumba muy especial, quizás nunca vista en el país, una enorme roca en Santiago de Cuba, recibiera sus cenizas. Dije, se van a escribir y se están escribiendo millones de palabras. En radio se habla, en televisión, unos en favor y otros en minoría considerable en contra. Dije, creo que mi preocupación desde La Respuesta no debe consistir en comenzar a ponderar la muerte de ese líder que gobernara Cuba a través de su revolución por cerca de 56 años, porque las sociedades todas están saturadas de opiniones. Yo debo de hablar mejor de mi preocupación por lo que viene. Ocurre que cuando esos lideratos importantes y fuertes desaparecen, se produce un innegable vacío. Un vacío que en aviación le llaman, no sé cómo, pero consiste en que si otro avión se pone detrás de ese vacío, es seguro que pueda colapsar. Nosotros los dominicanos tuvimos una experiencia tristísima, perdimos cerca de más de 260 compatriotas que vendrían desde Nueva York, y se dijo entonces que un avión de Japan, la gran línea aérea japonesa, había despegado, un jumbo, y que al parecer el piloto de América recibió una orden precipitada, no aguardaron, creo que son 5 minutos, y despegó, y todavía estaba el vacío, y cayó al despegar. En la política y en las luchas sociales ocurre algo parecido. El liderato fuerte, el liderato que ha controlado su sociedad, que ha sido noticia mundial, que en gran modo introdujo cosas espectaculares, como lo fuera aquella crisis de los misiles, que arrimó al mundo a la Tercera Guerra Mundial, ya en términos nucleares. Recuerden ustedes que fue un momento de gran suspense y de angustia en el mundo. Cuando un liderato de esa magnitud desaparece, está el vacío. Llenar ese vacío, otro se ha probado, es poco menos que imposible. Por lo que implica que, en el caso de Fidel Castro,
que tiene una revolución, que tiene instituciones establecidas conforme a un sistema, que su hermano, que aunque anda por la edad ya, bueno, la mía, 85 años, y estamos en lista de espera, tiene un proceso de ideologización de sus ejércitos, numerosísimos, muy bien preparados, y tiene una parte de la población importante convencida de los méritos de esa revolución, aunque es de esperarse que dentro de la propia Cuba surjan, como siempre ocurre, las disidencias más numerosas, más beligerantes, que sumadas a un exilio importante pueden generar situaciones delicadas de conflicto. Entonces me dije, yo me voy a dedicar en la respuesta a hablar de la transición, entendiendo por esta el periodo subsiguiente a la desaparición de Fidel Castro Ruz. Lo voy a hacer en una forma muy especial, muy peculiar, lo tengo que hacer. Y quiero hacerlo de tal modo que aparezca como una charla de abuelo. Una charla de abuelo, de un abuelo que participó, estuvo cerca, dentro y con cierto papel en la transición dominicana, en el 61. Porque sus vivencias, sus recuerdos, a su edad, habrán de ser transmitidos sanamente, con la neutralidad posible, sin encono. Y esas versiones pueden ser útiles para la formación de opiniones de esa capa inmensa de la población nuestra, de 60 años abajo, que es la inmensa mayoría, que no había nacido o estaba por nacer, o muy niña o muy adolescente, cuando esas cosas ocurrieron. Recordarlas en la forma viva y directa en que yo puedo hacerlo a mis años y transmitirla es útil, es bueno. He pensado incluso que me voy a detener tanto en los programas de fin de año que casi todo el tiempo se lo voy a dedicar a las transiciones, mi experiencia personal. ¿Por qué yo voy a adelantar, voy a introducir mi experiencia personal en esto? Porque una parte de la población mínima, entiendo que no significativa, me conoce realmente. No solo la que todavía vive desde entonces, sino la que vio el proceso público nuestro y se convenció de que estaban fabricando desde las pasiones de la política, la cruda confrontación y las pugnas de la política, otro vincho. Entonces la inmensa mayoría tiene posiblemente versiones no claras acerca de quién es Vincho Castillo. Y si voy a hablar de esas cosas, debo de explicar, emplazarme. No buscando en forma oportunista y logrera vanagloria, protagonismo, no. Sino para darle una idea a quien me escuche del relator. ¿Quién es? ¿Quién relata esos hechos? ¿En qué medida puede ser confiable oírle? Por eso no tengo prisa. Tengo este fin de semana 11
tengo el 18, tengo, bueno, los programas que quedan del año. Yo nací en el año 1931, el 18 de julio. Ya Trujillo tenía más de un año en el poder. Quedé huérfano a los 2 meses. Mi padre murió en Francia. No me conoció. Dejó las notas de todo lo que traería para lo que él decía el baby. Pero no pudo sobrevivir a una cirugía mayor y un mes después murió, en septiembre. 2 meses después, en septiembre, en Pau, Bajos Pirineos, Francia. Ahora bien, subí en una familia, la familia materna, los Rodríguez. Mi madre quedó junto a sus hermanas y hermanos, viuda, con 3 hijos, y tuvimos una especie de formación colegiada, porque teníamos no una madre, teníamos 2 madres, una tía madre, mi tía Anadeli, en cuyo epitafio yo puse: hubo algún tiempo en que la abnegación llevó su nombre. Naturalmente, en el orden político, quedábamos en una posición difícil, porque mi padre le había hecho oposición contundente, tremenda, desde el 30, antes de Trujillo acceder al poder, y su discurso, el discurso del licenciado Pelegrín Castillo en el Parque Colón, se consideró el último que se pudo pronunciar. Fue una palma de fuego. Lo envolvieron en una bandera que aún conservamos y lo pasaron por el conde en hombros hasta el local de la Bolívar, de una logia que está ahí. No sé si la habrán removido. En ese discurso él llegó a decir, ya estaba francamente en la oposición más dura contra Trujillo, a la República Dominicana que se preparara, porque por el camino que iba lloraría lágrimas de sangre y vendría una tiranía sin nombre. Hizo un pronóstico muy sombrío. Trujillo, inmediatamente mi padre termina de esa participación. Trujillo no olvidó un gesto de cortesía que al teniente, no era capitán todavía, Trujillo, le había ese abogado hecho. Cuando el teniente fue al Hotel Colón, mientras desayunaba el abogado ya de connotación nacional, y le dijo: don Pelegrín, quisiera saber si usted puede ayudarme en la defensa, me están haciendo unos cargos infamantes. Una joven de apellido Guzmán, creo que era la acusada, y todo se origina en que yo enhesté la bandera en la fortaleza del Ceibo, el 27 de febrero, y mis enemigos me quieren intrigar para desconsiderarme. Mi padre le respondió: teniente, ¿y usted tiene testigo de esa bandera, de ese enhestamiento? Dice: sí, cómo no. Don Teófilo Hernández, don Teo, que era un ciudadano prominente del Ceibo. Mi padre, que lo había invitado a desayunar: siéntese, desayune conmigo. Le dice: si don Teo es su testigo, cuente con mi defensa. Trujillo parece que resolvió el asunto de otro modo. Mi padre no tuvo más noticias, pero
En la psicología de esos hombres fuertes que tiranizan los pueblos, hay muchas modalidades, muchos recovecos en esa mente, tanto para la persecución como para la gratitud. La convicción que tenemos es que él pudo sobrevivir después de ese discurso del 30, y aunque se le acosó en San Francisco todo el resto de años del 30 y se fue a los Cerrejones, en su finca de entonces, en una loma ahí en Yuna, por la Ceiba de Hostos, cuando vinieron con la intriga de que en febrero, marzo del 31, de que él estaba conspirando y levantando una revolución, Trujillo en una comida le dice al cibaeño prominente que le hizo la denuncia: déjese de estar hablando tontería, don Pelegrín está muy enfermo. Era mucho mayor que él. Y le dice al coronel Flores, que era un oficial puertorriqueño que había quedado aquí, el padre de la magnífica familia Flores Mota, de Felo, de Norma, de tanta gente interesante del país. Flores, vaya a los Cerrejones y dígale a don Pelegrín que yo sé que está muy enfermo. Lo estaba atendiendo el doctor Peter, Heriberto Peter, que era su compadre y hermano. Y la cirugía había que hacerla en Francia. El doctor Peter recomendó que se hiciera allá, la hiciera un famoso cirujano de fama mundial, el doctor Lodernal. Efectivamente, el coronel Flores, yo tuve la alegría de oírlo de sus propios labios, yo siendo muy joven, en la Hilario Espertín, cerca de Don Bosco. Mi hermana Euridice vivía cerca y era vecino de ellos. Mi padre le dio las gracias. Que si usted necesita recursos, no, yo tengo mis expedientes, yo le agradezco que me deje salir. Por eso se fue. ¿Cuál ha sido la interpretación que se le dio en la familia? Tenía el recuerdo de la gentileza al teniente. Oigan cómo eso comenzaba. Desde luego, su nombre quedaba, una vez establecido Trujillo, prohibido. Prohibido, prohibido. Entonces nosotros, los huérfanos, quedamos en el seno de la familia Rodríguez. En esas condiciones subí, me hice abogado. En el año 54 me gradué de abogado. Me fui a San Francisco porque la oficina la mantenía abierta, que se había fundado en 1901, mi desaparecido hermano Américo, su hijo mayor, hijo del primer matrimonio de mi padre. Fíjense que me estoy emplazando, le estoy refiriendo a ustedes características del relator de los sucesos que tuvo que vivir. Ejercí la profesión de abogado desde el 54 al 61 en mi pueblo. Gracias a Dios, con un éxito excitante, formidable. Rápidamente quedé inscrito en los abogados jóvenes prometedores. Eso generó naturalmente en la plaza de abogados de mi pueblo resquemores entre los colegas, algunos de ellos establecidos de mucho tiempo, otros más jóvenes, y no caía bien el hombre. Este injerto, que ya vivía en la capital desde el 46. El 12 de marzo del 61, me llaman desde la gobernación un hombre muy importante, de gran valor, que yo admiré y respeté y sigo admirando y respetando con los años, don Lorenzo Brea, que era gobernador. Me dice don Lorenzo: Bicho, tiene que estar esta noche en el Club Esperanza porque
el jefe viene, está en Santiago y viene esta noche aquí a un baile. Y me dijeron que tiene interés de conocerte. Bueno, fui a las 11 de la noche. El hombre había bajado a ver el edificio del Ayuntamiento de San Francisco, echó de menos los robles que se habían ya desaparecido del parque, vuelve al club y me llama. Me saluda, lo saludo y me dice, tenía mucho interés de saludarle y conocerle. Ah, muchas gracias, Excelencia. Y tengo interés de que usted sirva una posición en mi gobierno. Yo atino a decirle, el único inconveniente es que yo tengo un ejercicio profesional muy intenso. No, no, es algo que le va a permitir ejercer su profesión. Tengo entendido que ya usted es un abogado notable. Era un tigre. No vayan ustedes a suponer que eso era así. Digo, bueno, gracias, Excelencia. Al día siguiente me llamaron don Virgilio Álvarez Espina, que estaba en el encuentro como Augusto Lora, y mi gran amigo de siempre, Marco Jorge, que era el encargado de la custodia militar en ese tiempo del generalísimo Trujillo. Diputado por la provincia de Duarte. Habían traído de la capital a Manolín Jiménez, a Goyito García Castro, a Pablo Dimes, eran tres. Euclides Gutiérrez fue al Senado, los otros fueron, yo fui como Papi Estrella, como fueron un sinnúmero de jóvenes. Trujillo tenía el interés, parecía, de dar una demostración de que el gobierno se podía liberalizarse. Y por primera vez en la Cámara de Diputados y en el Senado se oyeron debates. Debates duros, que la prensa, claro está, no comunicaba. Debates fuertes, porque estaban las sanciones al régimen de Trujillo, no podía importarse nada, fruto del castigo que le impuso la comunidad iberoamericana por el atentado a Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela. Una bomba que mató a alguno de sus acompañantes y a él le dañó las manos. Entonces, esa Cámara de Diputados fue un escenario muy turbulento. Voy a contar quizás por primera vez algo que me refiriera don Cucho Álvarez Espina, don Paíno Pichardo y don Mario Abreu Penso en circunstancias distintas, en lugares distintos. La noche del 30 de mayo, yo solo estaba de diputado desde marzo, 2 meses, marzo, abril, mayo. Le dice don Mario Abreu Penso a Trujillo que el grupo de amigos que está en el malecón de la George Washington, oiga, jefe, pero usted hoy por poco tiene un muerto ahí en el Congreso. ¿Cómo así? Ya lo sabía. Había surgido un incidente entre Gregorio García Castro y el licenciado Julián Suardí, que era diputado por La Vega. Un hombre abogado, pero un hombre pesado. Goyito tenía una oratoria virulenta, como escribía, fuerte. Se estaba discutiendo la cuestión del concordato. Trujillo estaba reñido con la iglesia y se estaba proponiendo la derogación del concordato. Entonces Goyito usó muchas frases fuertes
para la vieja guardia que estaba allí. El licenciado Suardí era de la vieja guardia, gente amiga de Trujillo desde el principio. Habían generales retirados, el general Coco, bueno, el propio general Fiallo, eran diputados. Entonces el incidente fue tan grave que Suardí, en el receso, salió a perseguir a Goyito para exigirle cuentas. Algunos amigos intervinieron, se llevaron a Goyito. Bueno, fue un problema, pudo ser, dada el carácter y la forma de ser del licenciado Suardí, pudo ser un lance desgraciado. Entonces, le dice Mario Abreu Penso a Trujillo ahí, la noche misma del 30 de mayo, antes de ir a San Isidro, la suerte, esa gente ha acabado con nosotros, los viejos amigos de él. Ese grupo de muchachos que están ahí han acabado con nosotros. La suerte que a usted se le ocurrió traer a Castillo de Macorís. Ese es el que nos ha defendido porque él sostiene que no se puede derogar por ley el concordato, porque el concordato está inscrito en la Constitución y que en todo caso habría necesidad de hacer una modificación constitucional previa. Y los debates han sido entonces entre ellos. Y él tiene razón, le decía Abreu Penso a Trujillo. Trujillo tuvo una expresión que nos confirmó a nosotros la gratitud al teniente del año 20 o 19, a que me refería al principio. Dijo, ese es el que se parece a su papá. Todos se quedaron oyendo. Es decir, que él hacía una revelación admirativa de mi padre. Y decía, ese es el que se parece a su papá. De ahí cogió para San Isidro, de ahí es donde la hija, de ahí el 30 de mayo, y ya esa parte de la historia es muy conocida. Ahora bien, ¿qué me ocurría a mí? Ortega y Gasset hablaba de yo no soy yo soy yo y mis circunstancias. A mí me atrapa su muerte en un medio con un sinnúmero de abogados importantes que se van a Unión Cívica. Ahí comenzó la fábrica del otro Vincho. El otro Vincho, el Vincho fabulado, monstruoso, persecutorio, palero, 20.000 barbaridades, que chocaba con el silencio del 14 de junio, que era la organización que tenía la verdadera fuerza moral, porque en Unión Cívica se refugió gran parte del trujillismo, simplemente con arrepentirse, ni siquiera declarar el arrepentimiento. Al día siguiente amanecieron diciendo cosas contra Trujillo. Pero usted había hablado y había participado con él antes de yo nacer. Pues no. Se me dio entonces la categoría casi de como que yo estuve en el origen del régimen. En el fondo era el odio profesional y las disputas que venían desde entonces. Me ocurría algo similar con el PRD, por circunstancias distintas. Mi hermano Narciso, en cuyos brazos muriera mi padre en Francia, era ingeniero agrónomo, un hombre de una bondad infinita. Se había quedado en el exilio. Mi hermano Narciso venía en el vapor Aurora con Don Juan, en Cayo Confite. Fue condenado en contumacia a 30 años. Rebelde. ¿Quién venía en el vapor La Aurora? Fidel Castro.
un joven de 20 años, 21 años, que le dio instrucción militar a mi hermano Narciso y a todos los otros que no eran gente de armas. Le enseñó a manejar fusiles para venir a pelear a la República Dominicana contra Trujillo. Entonces, mi hermano permaneció en el exilio, condenado a 30 años. Se produjeron cosas muy dolorosas en la familia. Ya en el 47 se había producido la muerte de mi hermano, de mi otro hermano, Hostos Pelegrín, ahorcado en la fortaleza Duarte de San Francisco. Había cometido la imprudencia estando en la costa por Cabrera, en una reunión, de hablar de que al país lo que le faltaba era un 26 de julio, no refiriéndose al de Castro, que no había ocurrido todavía, sino al de Lilis aquí. Al país lo que le falta es un 26 de julio y un Pelegrín Castillo. Lo denunciaron. Había entonces complicaciones, porque mi hermano Américo era gobernador y estaba en un congreso de gobernadores. Y el capitán de esa fortaleza era un oficial de Puerto Plata. Parece que había sospecha de que habían oficiales de Puerto Plata que en ocasión de la cuestión de Cayo Confite estaban preparándose para darle apoyo. Y desplegaron una serie de la gente de aquellos oficiales fuertes de Puerto Plata, y a Macorís fueron a parar 3 o 4. La explicación que le dieron a la familia fue de que se había ahorcado. Otros hemos entendido que el interés no era ahorcarlo, sino golpearlo, y que se le murió en los golpes. Es decir, que estoy perfilando a grandes rasgos mi ámbito, donde me formo, donde surjo. ¿Por qué el 14 de junio no digo jamás una palabra contra Vincho Castillo en su importante periódico 1J4? Si Vincho era tan abominable como decían los cívicos. Porque Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, la expresión más limpia y pura del idealismo nacional, había sido su compañero desde el bachillerato, en la profesión, y no leyó nunca un libro de derecho. Lo que hizo fue oír lo que leía Vincho Castillo, porque estudiaban juntos. Y él no admitía eso porque él le dijo a un periodista muy exaltado que una vez quiso hacer un trabajo contra mí: yo sé cómo él piensa, yo sé lo que él cree. Porque nosotros vivíamos como éramos los jóvenes entonces, acabando con el gobierno. Aunque en una tribuna teníamos que decir un discurso porque nos llamaban y nos daban la indicación, y yo era el penalista muy elocuente en la defensa penal que la política estaba llamando, la política de entonces. He contado, y así lo llevo escrito en mi autobiografía, lo que pude vivir, que yo tuve 2 profesores en la Facultad de Derecho inolvidables: Manuel María Guerrero e Hipólito Herrera Villini. Tenían con mi hermano Américo una gran relación personal, pero me tomaron un aprecio enorme. Don Puco, que Dios lo tenga en gloria, me llama un día, Puco Guerrero, y me dice: mira, Vinicio, a pesar de que tú tienes todas las características para ser de futuro un gran penalista, yo quiero que tu tesis se haga sobre derecho comercial. ¿Qué te parece este tema? Recuérdense que prometí el resto de año hablar de estos temas, no tengo límite. Me da un tema extrañísimo.
pero interesante. En las compañías por acciones, en sus asambleas, ¿quién debe tener derecho a voto? ¿El accionista o el acreedor prendario? La tesis es que debe de ser el acreedor prendario, es el atrevimiento, porque es el que tiene más interés en la permanencia de la compañía. Yo hago la tesis, la llevo, me la aprobaron y fue sobresaliente. Y ya en el ejercicio, ellos dos estuvieron en San Francisco, donde Américo, y yo estaba, claro está. Estaban preocupados. Así se lo dijeron a Américo, en mi presencia. Don Puco dice, a ti te puse yo una tesis de derecho comercial, porque te he querido animar para que te vaya al ámbito civil. Tú no puedes tener una tribuna penal como la que vas teniendo. Te va a arrastrar la política, te va a reclamar la política. Tú no puedes ser elocuente en la mañana y entonces sordo, mudo y desentendido de la política. La política te está observando. Y ustedes son hijos de Pelegrín. No se pierdan. Es decir, observen ustedes cuál era el ámbito. Pero bien, viene el relevo de Trujillo. Trujillo no era presidente, pero era el jefe. Balaguer queda en la presidencia. Comienza el tsunami hacia las libertades, hacia la democracia, hacia todos los que serían conquistas formidables. La barbarie de la dictadura quedaría atrás, todo sería diferente. No le admitían ningún mérito a cuanto se había hecho en 30 años, en la formación y en el desarrollo, por lo menos físico, aunque con taras morales inmensas, de un Estado. Y Balaguer en el medio. Ahí tuvo oportunidad de comenzarlo a tratar. Amigo de mi hermano Américo, mi hermana Aide, que en paz descanse, junto con la señorita Portalatín, doña Lilita, habían sido sus secretarias cuando él fue 5 años secretario de Educación. Balaguer. Comenzó la pelea enorme. Dios mío. Imaginarse la turbulencia de esos tiempos hoy y poderla transmitir es imposible, porque fue un frenesí enorme. Esas masas que incluso, hay que decirlo, el 30 de mayo, cuando se sepultaba Trujillo en San Cristóbal, de aquí a San Cristóbal, el cortejo fúnebre, eso era una cosa de lloro, de llanto, de gritos. Se convirtió de la noche a la mañana en furiosa contra todo lo que representaba Trujillo. Íbamos aprendiendo. Pasó algo que conté hace 2 meses, 3 meses, que hoy lo quiero repetir porque para los fines del programa puede ser funcional. En medio del trastorno, yo soy diputado, vino una misión de OEA a examinar la posibilidad de poder dar curso a un proceso de levantamiento de las sanciones por progresos democráticos. Anduvo en las ciudades mayores, fue a mi pueblo, a San Francisco. La presidía don Aquilino Boyd,
un diplomático panameño. Fueron a San Francisco, se reunieron con el 14 de junio con Unión Cívica, que era predominante. Fueron a la gobernación, en último término, donde estaba don Lorenzo Brea, los demás legisladores y la vieja autoridad de Trujillo. Y el diputado de 30 años, que era un muchacho ahí. Entonces comienzan a explicarle a los viejos, a los ya establecidos como gente del régimen importante, que era necesario abrir, que era necesario dar paso a la democracia, a la prensa libre, que todo lo que se iba a hacer era muy constructivo, muy magnífico. Yo había tenido una experiencia en la Cámara de Diputados que me impresionó mucho. El doctor Damirón Ricard, que era director del Hospital Internacional, creo que fue el que operó a Pedro Livio Cedeño cuando lo llevaron herido, era diputado. Y cuando el asunto estaba muy encendido aquí, el doctor Damirón Ricard me dijo, doctorcito, así era que él me decía, doctorcito, todo esto está bien, el país necesita libertad y democracia, pero usted verá que van a hacer falta muchas cosas positivas que tenemos, las van a destruir. ¿Cómo así, doctor? Le voy a poner un ejemplo. Cuando a Trujillo lo operaron entre la vida y la muerte de un anthrax, que no lo podían llevar a Cuba, porque entonces no había antibióticos, eran sulfa y cosas de estas. El doctor Contreras, ¿no? Darío Contreras, fue quien lo operó. Después de la operación, que yo estaba como ayudante, nos estábamos lavando las manos. Y llegó una persona, un empleado del padre Villini, creo que era, un hospital donde operaron a Trujillo, creo que fue el padre Villini. Y le dijo al doctor Contreras, mire, esta es la lista de los de mañana. ¿Usted sabe lo que era esa lista? 7 cirugías, carpinteros, albañiles, obreros, gente del pueblo. ¿Usted sabe lo que eso significaba? Que el que operaba al jefe de la nación operaba al carpintero. Usted verá, doctorcito, que eso se va a perder considerablemente. Era un tiempo en que el hospital público era, el privado de un hospital público era el privilegio por la salud pública, porque ahí iban los mejores médicos casi en forma obligatoria. Bueno, hay que imaginarse el sacerdocio de Félix Goico. Murió anciano casi en el hospital Gautier, haciendo servicio eminentísimo a la clase obrera, al pueblo dominicano. Un cirujano que era noticia en París. Pero bien, cuando estamos en la gobernación, don Aquilino Boy me mira y dice, ¿y usted, joven, qué piensa? Entonces yo le digo, don Aquilino, el señor embajador, perdón, fue así, señor embajador, yo creo que la transición la debe de dirigir y controlar el hombre que está en el palacio, el presidente Balaguer. Señores, señoras, eso fue una risa. Yo nunca había sentido como tanta vergüenza, ¿no? Esa gente estalló la risa, como queriendo decir, pero ¿y este monstruo de dónde sale? Tan joven.
Pero usted es un hombre joven, usted sabe que la historia me hizo una reflexión sobre los progresos de las sociedades. Ya eso quedó, ese hombre que está ahí es un... No me lo calificaron, no era posible que fuera él. Dios mío, al cabo de los años, en el 92, vino un vicepresidente de Panamá, Ford, aquí, creo que fue a los eventos del 5º centenario. Y yo cenando con él en la casa de mi desaparecido amigo Ricardo Hernández, que en paz descanse, le hice la historia, lo que yo le dije a don Aquilino. Señores, miren, ustedes ven esa guardia que anda ahí, con un brazalete negro, un distintivo negro de duelo. Esa gente no trató con el poder norteamericano nunca. Esa gente no va a obedecer a nadie mejor que a ese presidente que está ahí. Con lo que yo le quería decir, si ustedes se quieren llevar los Trujillos, se lo pueden llevar. Efectivamente. Vino el 19 de noviembre y se sabe lo que pasó. Pero ese hombre es muy importante porque ellos lo están percibiendo como el hijo político de Trujillo. Y el problema es que ellos reaccionen mal o se dividan, porque todo puede resultar desastroso. Entonces la transición puede ser peor, porque no sabemos qué tipo de incertidumbre se va a plantear, qué es lo que va a ocurrir, si daremos un salto atrás, si progresaremos de un modo desquiciante. Eso ocurrió en el 61, siendo yo diputado frente a la OEA. Bien, vino entonces el proceso. El presidente Balaguer me saca de San Francisco porque la tensión con los colegas y la Unión Cívica era muy peligrosa. Me hace encargado la Secretaría de Estado de Trabajo, subsecretario de Estado de Trabajo, y me dice, no te hago secretario de Estado porque hay que pensar en una fórmula quizás de un arreglo político. Dejar ese cargo ahí va, que en efecto así lo hizo. Después pactó al final de año con don Nicolás Silva, que era el hombre que había venido con un Ángel Miolán como avanzada del PRD. Ahí vino noviembre, el 19 de noviembre, una fecha no atendida, no respetada como ha debido ser, porque las pasiones, las enormes pasiones desatadas, bloquearon la posibilidad de reconocerle a quien encabezara ese movimiento en la base militar aérea de Santiago, para terminar con la presencia de los Trujillos, que era determinante, que podía ser peligrosa y que quería permanecer, los hermanos. Pero de esa cuestión seguiremos hablando en el programa venidero, para darle a la secuencia, darle orden a mis recuerdos. Cuando vino el 19 de noviembre, cuando viene el 16 de enero, lo que ocurre con la renuncia de Balaguer. Yo presto renuncia de la Secretaría de Trabajo en el 8 o el 7 de enero. Ya me quería ir a mi ejercicio, yo tenía que volver a mi ejercicio. Yo había quedado en una posición incomodísima, había pasado con mi forma de ser, me alineé con Balaguer casi en forma ciega, porque lo vi de cerca y sabía de su equilibrio, de su sabiduría, de su prudencia. Entonces, de eso voy a hablar en el próximo programa. Ese enero, ¿qué pasó?
la formación del Consejo de Estado, la participación del extinto Nicolás Pichardo, un eminentísimo médico que me unía en lazos de sangre con él, cómo yo serví de un vínculo entre el Consejo de Estado en formación, Balaguer, y Nicolás Pichardo, que era el hombre que estaba delegado por don Rafael Bonelli y por los grupos que finalmente irían a formar parte del Consejo de Estado. Ahí comenzó mi advertencia del peligro que había de descuidar la dirección del tiempo subsiguiente a Trujillo. Claro, son situaciones, la cubana y la dominicana, profundamente diferentes. Aquel era un liderato militar, político, tradicional, cuartelario. Este no. Este es una revolución. Un ejército que, como explicaba en el programa pasado, sus soldados, de seguro todos, nacieron en el régimen y fueron impregnados de la doctrina. Claro, Cuba hay una parte que todavía no se ha manifestado y el peligro de una división entre ellos y lo que pueda surgir si no se logra controlar ese proceso de transición. Tanto para respetar los logros, que los tiene, como para abrir, como dijera Juan Pablo II, abrirse al mundo, Cuba, en las prácticas democráticas, no un partido único, elecciones del orden democrático. Eso es muy delicado, poder pronunciarse acerca de cuál conviene, uno que no va a dejar al otro, el otro que no va a dejar a este, pero apartándonos de la idea maniquea de que estos son los buenos y estos son los malos. No, lo que viene ahora no es cuestión de buenos y malos, lo que viene ahora es futuro puro. ¿Qué va a ocurrir? Ya ustedes verán, cuando yo prosiga explicando la nuestra, cuáles fueron las derivaciones terribles que tuvo la imperfección de la transición. Cuando yo presenté mi renuncia, Balaguer me llama y me dice, recuerdo vestido de crack, no, aplázala, no, retírala. Nos vamos el 27 de febrero, un grupo de amigos se va conmigo. Por ahí comenzará la primera parte del próximo programa. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal Caribe 33, 3 del cable, Canal 33, 3 del cable, que ya nos anticipó Musavisión de Puerto Plata, como TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de sábado. Telefuturo, Canal 23, domingo a las 8 de la mañana. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Digital, Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana. Así como Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos oportunos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.